Otra parte de corriente alterna. Bueno, hay una parte que son de concepto y ejercicio que vamos a seguir repasando un poco. Esto es parte también de lo que va a estar en la prueba. Hay dos presentaciones que les voy a dejar, inmediatamente de lo que viene en la verdad. Esta parte contiene algo fundamental y queda otra presentación más, creo que son tres. Bueno, la parte teórica no se complica tanto porque es más conceptual que otra. Hay preguntas con alternativas en la prueba, por supuesto, y hay preguntas con ejercicio. ¿Ya? Pero acá hay un tema que quiero recalcar, que lo que hemos hablado con respecto a la frecuencia también. ¿Ya? Entonces, ahí dice que la frecuencia de las instalaciones de producción de energía eléctrica está normalizada. ¿Cierto? Nosotros tenemos 50 Hz. Esa es la frecuencia de todas nuestras instalaciones. Nuestro sistema eléctrico nacional trabaja con 50 Hz. En otros países son 60. Para nosotros son 50. Entonces dice que está normalizado. ¿Ya? Pero esto se debe a que las máquinas, aparatos eléctricos de corriente alterna funcionan normalmente a una frecuencia determinada para la cual están calculadas. Entonces, por razones obvias, nuestro sistema está establecido. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda de ciertas máquinas, ¿cierto? Ahora, en la mayoría de los países del mundo la frecuencia normalizada es de 50 o 60 Hz. ¿Y aquí está? Entonces, hay países que están divididos, uno en 50 y otro en 60. La disminución de la frecuencia por debajo de los 40 Hz es inadmisible, ¿cierto? Ya que con ello es perceptible para la vista el centelleo de las lámparas de incandescencia. Obviamente, el aumento de la frecuencia tampoco es deseable. Entonces, ya que da lugar al crecimiento proporcional de la FEM. ¿Qué es lo que es la FEM? Es la fuerza electromotriz, o sea, lo que nace del género. Entonces, ahora, la FEM de autoinducción, lo que dificulta sustancialmente la transmisión de energía por los hilos de las líneas aéreas. Esto es fundamental que lo dejé porque traje esta presentación a colación porque es de lo que hablábamos el otro día con respecto a las frecuencias, si eran más buenas, más 50, 60. En el fondo está dividido, pero se recomienda, siempre he escuchado que es mejor 60. Pero eso depende. O sea, hay muchas variables y muchos factores que tienen que ver con lo netamente estructural también. Ahora, para los dispositivos de alta frecuencia, en lugar de la frecuencia se emplea ampliamente el concepto de longitud de onda. Ahora, para la frecuencia industrial de 50 Hz, la longitud de onda es de 6.000 kilómetros. Eso tiene una longitud de onda. Esa es la longitud. Entonces, por eso que nosotros trabajamos con 50, porque hay un kilometraje que abarcar. ¿Sí? Netamente con el. O sea, ¿cuántos metros o cuántos kilómetros puedo mandar esa señal? Entonces, ese es el viaje que tiene la energía desde la planta hasta la ciudad. ¿Sí? Viene, entonces, esa señal, que es alterna, senoidal, que es del tipo senoidal, porque la señal no es una sola, hay más de una señal, hay más de un tipo de señal. Tenemos la senoidal, la cuadrada, la de sierra y otra más. Entonces, en este caso, para la nuestra, tiene una longitud de onda de 6.000 kilómetros. Entonces, pero la frecuencia de 30 por 10 elevado a 9 Hz es igual a 1 centímetro. Fíjense bien, 30 por 10 elevado a 9. ¿Cuánto sería eso? Súmele 9 ceros. 30.000 o 30 megas. 30 megahertz, ¿cierto? O 30 gigahertz. Cuidado con los ceros. Contabilicen en su cabeza. Miren. Para llegar a los 1000 son 3 ceros. 1, 2, 3. Tengo 1000. Para llegar al millón, 3 ceros más, ¿no? 3 ceros más. Ahí son 6. Y me dice 9. Para llegar a los 9, ya no estamos en el millón. Estamos en el giga. El millón es mega. Esto es gigas. Entonces son 30 gigahertz. Esa es la frecuencia
que normalmente puede alcanzar. Pero ¿qué significa? Más que poder alcanzar, sino que un aparato que produzca esa cantidad de frecuencia, normalmente miren lo que es la longitud de onda de esa frecuencia. 1 centímetro. ¿Dónde vemos eso? En la electrónica. En la electrónica encontramos equipos que trabajan con 20 kHz, con 4 MHz. Entonces, la distancia de recorrido de esa onda o la longitud de esa onda es más corta. Entonces, si se dan cuenta, por eso que se explica que en la electrónica encuentre dispositivos que trabajen con ese nivel de frecuencia. Entonces, ahora, volviendo a lo que estamos acá, dice que un alto porcentaje de la energía generada en el mundo está en forma de corriente alterna, obviamente, y el uso preferente de la corriente alterna en las instalaciones electroenergéticas e industriales se explica principalmente por el hecho de que con corriente alterna trabajan los transformadores y los motores. Entonces, dado por un hecho, trabajamos en base a eso con la corriente alterna, trabajamos en base a los equipos que tenemos. Ahora, nuestros sistemas de transmisión, sinceramente, de las máquinas que más se apoyan, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las máquinas que más ocupan un sistema de transmisión de energía? ¿Sí? Los transformadores. Lo que más ocupa. Esa es la máquina que más ocupa. En la industria productiva, no usamos transformadores, que trabajamos con motores. Minería, con los chancados, ¿no? Un motor de minería que acá en el escondida hay un motor que tiene un pic, más o menos lo que me contó un estudio, que tiene un pic de arranque de 300 megawatts. Puede llegar a consumir 300 megawatts en la pura energía. Imagínense ese motor, ese es un chancado. 300 megawatts, lo que consume la ciudad prácticamente. Entonces, por eso que de repente puede ser que si pasa algo ahí y se vienen abajo los sistemas de protección, nos quedamos sin luz. O una parte se queda sin luz, porque ese motor quita todo lo de la red. Así, imagínense esa cantidad de energía que necesita esa máquina. Por eso que no la para. Si no se para, cada rato esa máquina sigue corriendo. Por eso están programadas. Por eso todo eso tiene un sistema. Porque son equipos de mayor cargado, entonces necesitan mayor cantidad de energía. Bien. Ahora, y los motores de corriente alterna son más sencillos, dice, resistentes y baratos que los motores de corriente continua. Por supuesto, los motores de corriente alterna son más accesibles económicamente, ¿cierto? Pero los motores de corriente continua no, porque son más elaborados. Son un motor que tiene otro tipo de fabricación, o sea, son un motor, pero tienen otro costo. ¿Ya? Ahora, no trabajan con tan grandes potencias tampoco un motor de corriente continua, las potencias son menores. Ahora, dice acá que tiene especial importancia la posibilidad de transformar la energía eléctrica, o sea, una transformación sencilla y con pequeñas pérdidas. Obviamente de la corriente de gran intensidad, de baja tensión, y en corriente pequeña intensidad, alta tensión o transformación inversa. Y ahí hablamos con los equipos que trabajamos con apoyo seguramente dependiendo de los niveles de tensión. Ahí empezamos a hablar si hay equipos que funcionan con 380 volts, con 400 volts o ligeramente con 23.000 voltios, 12.000 voltios, dependiendo de los equipos que estemos alimentando. Parece que hay palas arriba en minería que funcionan con 4.000 voltios, 7.000 voltios. ¿Y las palas para qué quieren los 7.000 voltios? Porque tiene un motor adentro, tiene una tornamesa con un motor, y los motores que tiene para mover la pala y todo eso son motores que consumen energía. Y eso es corriente alterna, no son motores de corriente continua. Una bobina giratoria dentro de un campo magnético induce una FEM, una fuerza electromotriz. Ese es el principio de inducción. Ahora, de una manera muy eficiente, ¿cierto? Es como se produce el campo magnético en el fondo. Esto lo habíamos visto, ¿cierto? Ahora, ¿qué se denomina la corriente alterna? Vemos que de qué está compuesta la señal, ¿cierto? Hay un voltaje máximo, hay una frecuencia angular, hay una corriente máxima y hay un ángulo de desfase.
¿cierto? Vemos cómo está compuesta en función del tiempo. Ojo, BDT e IDT siempre están en función del tiempo. Ahora, si se fija bien, hay un voltaje máximo y un voltaje eficaz. ¿Cuál sería el RMS? El eficaz. El eficaz. Por lo tanto, el voltaje máximo sería la amplitud de la señal o de la onda. ¿Ya? Bien, esto lo voy a pasar rápido porque esto es parte de la teoría, nada más que eso. Entonces, ahí me habla de una corriente alterna. Una FEM de una alterna se produce mediante una rotación de una bobina con una velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme entre dos polos de imán o polos de imán, ¿cierto? Y aquí tenemos el ejemplo claro. Ahora acá tenemos el tema de las escobillas, ¿cierto? Obviamente son anillos conectores, normalmente son para mantener ¿qué cosa? Esos anillos que tienen ahí, una excitación, porque lo que hacen esos es generar un campo también interno que se tiene que contraponer a este. Cuando se posiciona de manera perpendicular es cuando se genera el voltaje, en este caso, o la FEM. Cuando se opone a este campo es cuando se genera la FEM, la fuerza electromotriz. Cuando queda en favor de las líneas del campo magnético, no hay fuerza electromotriz, cae a cero. Por eso que nosotros tenemos este tema. Va rotando el motor, ¿cierto? Hay una, según la cantidad de ciclos, ¿cierto? Hay una frecuencia angular. Eso lo estamos viendo. Entonces, en ese intervalo de giro, hay ciclos que van a estar arriba y hay ciclos que van a estar abajo. Entonces, vemos esto que está acá claramente. Hay un ángulo que se forma también ahí. Hay dos vectores, ¿cierto? Hay un vector del campo, ¿cierto? Que es, el otro es del flujo y el otro es de la superficie. Con respecto a la ventaja de la corriente alterna, que proviene de hecho de la energía en forma de corriente alterna, se puede transmitir a grandes distancias. Entonces sí, efectivamente, bueno, muchos hemos escuchado hablar de Tesla, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Tesla? ¿Quién era Tesla? ¿Alguien tiene claro quién era Tesla? Un genio, aparte de ser un genio. ¿De qué lado venía? ¿Era europeo, norteamericano, chileno? ¿Tesla? Nunca fue norteamericano, ¿no? Era judío. ¿Ah? Era No judío. era judío. Era de Alemania. Era del otro lado. Alemán. No, era serbio, parece que era. Serbio. O croata, estoy entre la duda, entre croata y serbio. Pero es de ese lado, de la Yugoslavia. Él, genio, él se vino a Estados Unidos. Sí. Él estudió, él creó los motores. Él creó el transformador y creó los motores. Entonces, él llegó a Estados Unidos donde la contraparte que él había cuando llegó era Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison era amante de la corriente continua. Él adoraba la corriente continua, claro, porque para él era la más fácil manejarla. Tenía genios trabajando para él también. Y todos los descubrimientos que él hizo fue en su lugar. Pero resulta que este muñeco, Tesla, descubrió que la corriente continua no era muy viable desde el punto de vista de que no podía transmitir a grandes distancias. Él no coincidía en su cabeza cómo con corriente continua podría alimentar otra ciudad. Entonces, y además, dentro de la misma ciudad tampoco abarcaba la ciudad entera. Siempre era un sector nomás que podía abastecer con corriente continua. Pero también descubrió que en la ciudad donde se instalaba el generador de corriente continua, que era una dínamo, porque ese fue el primer generador, una dínamo, resulta que había una contaminación de cable por todos los postes. Era horrible ver la ciudad llena, las calles llenas de cable por todos lados. Ahora, con cable de telecomunicaciones. O sea, corriente continua. ¿Y qué sucede? Que él hizo el trato con este caballero, y obviamente este caballero, supuestamente él le ofreció un cheque de $50.000 si él arreglaba el problema. Él lo llevó, él dijo que tenía la solución, pero lo ofendió. Y obviamente Tesla trabajó para eso, porque Tesla llegó a la paga. Estaba haciendo excavaciones, como todos los trabajadores que tendrían la línea, y ahí descubrió todo eso. Entonces, trabajó en su proyecto, y fue y le ofreció, y después, bueno, Edison lo contrató. Él le dijo que sabía todo lo que estaba él haciendo en su fábrica, en su taller de creaciones, y le dijo que
él le ofrecía un cheque de 50.000 si él encontraba la solución para todos sus males. Bueno, lo encontró, él la sabía. Pero después dijo que era una broma, que él no entendía el humor de los norteamericanos. Y es cuando se enojó el genio. ¿Y qué pasó? Se fue y armó su cuento y lo destronó. ¿Qué pasó? Que Edison trató de satanizar la corriente alterna, porque eso es lo que hizo, porque fue la famosa guerra de las corrientes. Él trató de satanizarlo, pero resulta que ganó Tesla, porque lo que había que hacer, había que alimentar el país, había que alimentar los estados, no prender los lugares de ciertas calles, había que energizar todo, porque había edificios que estaban creciendo, se estaban desarrollando, había que entregar energía, y la corriente alterna fue lo mejor que nos pudo pasar. Bueno, dado por un hecho que prevaleció hasta el día de hoy. Ahora, vamos a ver que la aplicación principal de la corriente eléctrica, ya sea en continua o en alterna, es la transmisión de energía de forma silenciosa, flexible y conveniente de un lugar a otro. Ahora, resulta que los americanos sí ahora pueden transmitir corriente continua de una ciudad a otra. Hay un proyecto, y de hecho hay una red que tienen en Estados Unidos que transmiten en continua. ¿No es eficiente? Resulta que no es eficiente desde el punto de vista de costo, por supuesto que sí, pero resulta que sí están transmitiendo. ¿Y qué hacen? Mandan un solo cable. ¿Es más barato? Mandan el positivo, nada más. Y ustedes tienen el negativo. ¿Es una diferencia de potencial, no? A tierra, porque la tierra también se comporta como un tiburón. Entonces, se transmite y ellos van. Pero ¿cómo la transforman en alterna? Porque no me pueden alimentar la ciudad con corriente continua. Sí. Solo la usan para transmitir. Pero ¿qué resulta? Que para hacer eso necesitan ahora vino en ayuda a ese sistema la electrónica de potencia. Y ahí viene la otra parte, el conversor de continuo a alterno. Y ahí viene todo lo que son los dispositivos electrónicos de potencia, como los famosos IGBT, los famosos SCR, que disparan la corriente y después luego la vuelven a transformar. Como viene continua, viene así, la tienen que transformar a alterna, pero ¿qué pasa? Es una forma más pulsada. Y luego va pasando hasta transformarla en una onda sinusoidal dentro del proceso que tienen el electrónico en la planta. Ese era un proyecto que estaba contemplado para Chile. ¿Dónde jugará? Estaba contemplado para que pudiéramos transmitir de esa forma. Ahora no sé qué habrá pasado. Vete a saber si van a seguir con ese punto. Bien, avanzamos con el cuento. Entonces vemos que está compuesto por una señal análoga, ¿cierto? Que son este tipo. ¿Qué pasa con la señal análoga versus la señal continua? Resulta que la señal continua no hay una alternancia de polaridad, ¿cierto? La polaridad está definida, ¿cierto? En la polaridad que está definida. Tanto no tengo alternancia, no hay ciclos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tengo finitos valores. Aquí, dentro de una señal en continua, hay finitos valores. Pero en una señal en alterna, dentro de la señal, hay infinitos valores. Puedo tener muchos valores dentro de esta señal. Muchos. Bien. Y aquí vemos los tipos de señales, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar que, bueno, aquí dice que las corrientes alternas más importantes son las llamadas alternas periódicas. Ahí nos encontramos con este tipo de señales de tipo periódica, ¿cierto? Y obviamente son aquellas que se repiten cada cierto intervalo de tiempo llamado periodo. Ahora, se expresan en unidades de tiempo y se representan por la letra T. Ese es el periodo. Y obviamente acá tengo la famosa señal de corriente rectangular, ¿cierto? O cuadrada, que nosotros le decimos señal de onda cuadrada. Y la otra que es la corriente triangular, y la otra es la famosa diente de sierra. Triangular es más abierta, es decir, diente de sierra es más junta, ¿cierto? Y la famosa sinusoidal, que es la que utilizamos nosotros. ¿Dónde podemos ver este tipo de señales? Yo creo que este tipo de señales, de hecho, yo conozco dos de las tres que he visto. Esta la vemos netamente en los conversores. ¿Dónde se pueden imaginar? ¿Qué tipo de conversores?
¿Dónde podría encontrarlo? ¿Ah? Último alterno. En los conversores o en los inversores de los generadores fotovoltaicos. Cuando usted pasa por un inversor, ¿usted qué pasa? ¿En qué tipo de corriente recolecta? En continuo. Ahí funciona por, Yo me alimento en alterna. ¿Ah? funciona por pulso, abierto, cerrado. Se llama switchear. Ahí se switchea la señal, porque lo que hace la señal es abrir y cerrar obviamente y generar. ¿Qué hace porque funciona con un dispositivo electrónico que se llama IGBT. Y los IGBT trabajan hasta un máximo de 20 kHz. Esa es como la frecuencia máxima que trabajan los IGBT. Pero la función de ellos es transformar la corriente continua en corriente alterna. ¿Pero de qué tipo? De onda cuadrada, pulsante. ¿Por qué al final se transforma en una señal de onda cuadrada? Porque fíjense bien que tengo un lado positivo y un lado negativo. Entonces, esta es como la más análoga a esto. Entonces, ¿dónde vemos claramente eso? En los inversores. Ahora, ¿dónde podemos ver estos dientes de cierta manera? En los sensores. En algunos sensores funcionan de esta forma. Hay un sensor de velocidad que trabaja con este diente de cierre, o con esta señal triangular, ¿cierto? Son sensores de velocidad. Eso lo podemos ver en los camiones o en los equipos grandes que trabajan para medir las RPM. Son los medidores de RPM que trabajan con este tipo de señal. Hay otros sensores también. ¿Ese se puede producir con variadores, no? ¿Esa onda se podría producir con variadores? Con variadores trabajan con esta. No te trabaja con esa. Los variadores vaya a ver la señal de esta forma porque te la va ampliando las. Lo que pasa es que el variador te varía la frecuencia. Variador de frecuencia. Bueno, aquí entre comillas, entre nos, el variador y el soft starter. ¿Alguien conoce el soft starter? ¿La escucharon? ¿Qué es lo que dice el soft starter? ¿O un partidor suave? ¿Conocen el partidor suave? ¿Han escuchado del partidor suave? El partidor suave tiene la similitud al variador de frecuencia en cuanto a su estructura o su configuración. También tiene una electrónica, a eso es a lo que me refiero. Tiene una electrónica de potencia, tiene una cierta programación que es más limitada en ese sentido que el variador. El variador tiene más programación, tiene más elaboración para poder dejar eso programado y funcionando. Pero tiene ciertas características que se parecen, pero no son iguales. Bien. Ahora, ¿cuál es la función de un variador de frecuencia? ¿Variador de frecuencia? Variar la frecuencia, pero más que eso, hacer partir un equipo, ¿cierto? Mover un equipo a través de una variación que yo produzco por el ancho de pulso, porque la que varía es eso. Y trabaja con un sistema que es PWM. Ese es el sistema que tiene internamente. Y es por demodulación de pulso. Eso es. Entonces, ¿qué pasa con el variador de frecuencia? Normalmente se usa para sacar los motores de la inercia, ¿no? Y el partidor suave hace exactamente lo mismo, pero lo saca por rampa. Por rampa de ascenso. Entonces, va por una rampa, ¿cierto? Tiene un nivel de voltaje, después sube de nuevo la rampa, logra otro nivel de voltaje hasta que llega al nivel nominal y se mantiene. Eso es. Y los dos hacen exactamente lo mismo, pero de diferente forma. Ahora, ya que estamos hablando de este tema, es que tengo que entender yo cuál es la finalidad de ocupar un variador de frecuencia, porque el variador de frecuencia, de verdad, he visto personas que le meten variador de frecuencia a todo lo que se le ocurre. Hay gente que dice un motor, métele un variador de frecuencia, así lo sacáis de la inercia. Sí, técnicamente funciona. Pero ¿será rentable invertir en un variador de frecuencia si a lo mejor el motor yo lo quiero para que parta nomás? No, pero si se usa en el arranque no sería porque el motor es muy ineficiente. No tiene que ver eso. ¿Por qué le digo yo? Porque el variador de frecuencia, cuando usted lo emplea para regular velocidad de un motor. Pero si yo quiero que el motor parta y solo parte y logre su nivel de velocidad constante, no me sirve un variador de frecuencia. Yo debo utilizar un partidor suave que es distinto, que tenga una rampa de ascenso, que elimine el pic de arranque de ese motor, y una vez que el motor se arranque, se desconecta solo, porque eso es electrónica pura, el motor se mantiene a la velocidad que trabaja nominalmente, y cuando quiero detenerlo, que tampoco me genere un pic tampoco de descenso muy brusco, y baje también
en rampa. Si tengo una rampa de ascenso, también baja por una rampa de descenso. ¿Qué significa por rampa? Que baja de manera escalonada. No sé, rampa baja, luego baja y después llega a cero. Y cuando sube de cero, un variador de frecuencia tiene mejor con un puente dúo que tiene modalidad de velocidad en el motor. claro, ahí tiene que ver eso. Claro, por eso que se ocupa en distintos tipos de máquinas, porque puedo ocupar para que el motor acelerarlo o desacelerarlo. Necesito un variador de frecuencia ahí. Ahí sí le creo que use un variador de frecuencia. Pero si me dice que va a ocupar un variador de frecuencia para echar a correr una correa que funciona todo el rato a la misma velocidad, bueno, dependiendo. Pero una correa transportadora si es crítica, sí se puede ocupar un variador de frecuencia porque puedo acelerar o no la velocidad de la correa y tiene netamente injerencia en la producción. Entonces, cuando les toque en el aire, la correa tenga a otro nivel ya, ustedes tienen que evaluar eso en costo también, porque esa es la mano del profesional. Entonces, yo a un jefe no le puedo decir, oiga jefe, hay que hacer partir ese motor, pero no se preocupe, ese motor corre igual, saquémoslo con un variador de frecuencia. Usted está gastando plata de nada. Pero si un viejo dice, y si un técnico dice, oiga jefe, compremos, usted va a ser jefe después, le dice, oiga no, jefe, esto lo sacamos con un variador nomás. Usted le dice que sí. No, si el rico por mucho que sepa, no, ese motor funciona de una velocidad, usted lo saca con un partidor suave, no le metan menos frecuencia. Eso es recurso mal gastado. Variador de frecuencia tiene que ver netamente con variar la velocidad del motor. Entonces, si yo dependo de un proceso que el motor se apure, acelere o desacelere, sí, use un variador. No le sirve un partidor suave, porque el partidor suave no regula la velocidad. ¿Cierto? Tiene partidas suaves y bajadas suaves. Eso es todo y mantiene la mano. No hay más. Entonces, depende del proceso para el cual yo esté ocupando el motor. En esas cosas se fija un profesional. Bien, ahora, si nos vamos acá, es un tema más teórico, ¿cierto? Voy a saltar un poco acá. Se puede demostrar que es más eficiente transmitir energía eléctrica a altos voltajes, sea de AC o de CC, el hecho de que la misma potencia pueda ser transmitida a una baja tensión y gran intensidad de corriente, o bien una alta tensión, pequeña intensidad de corriente, tiene un gran valor práctico, ¿cierto? Ya. Yo creo que el profesor en introducción a la industria eléctrica le explicó más o menos cómo era el sistema de la transmisión de los transformadores, ¿cierto? Que el transformador es una máquina, ¿cierto? ¿De qué tipo? Estática. Y si es una máquina estática, ¿cuál es la función de un transformador realmente? ¿Qué hace esa máquina? ¿Cuál es su función? Exactamente, trabajar con los niveles de tensión, ¿cierto? Convierte voltaje, esa es la función de la máquina. Bueno, hay otras funciones más para otros, pero hay tipos de transformadores. Pero la esencia del transformador es trabajar con las tensiones. ¿Por qué no con la corriente? ¿Por qué la vamos a poner? ¿Es relevante? Ok, está en la etapa de transmisión. No es relevante la corriente porque tú necesitas llegar a gran distancia con el voltaje. Bien, porque también hay otra cosa más, que la corriente en un transformador se comporta de manera inversa. ¿Qué significa eso? Que no por el lado de alta tensión va a entrar más corriente, entra menos corriente. Y por el lado de baja es cuando entra. Entonces ahí viene, se crea la famosa ley de transformación. Bien, vamos a ver que acá se forma una ecuación acá, perdón, esta es la energía. Entonces, la energía, ¿cierto? Que es I por R más I por R y me va a dar la IR más el voltaje. Aquí vamos a ver que tiene que ver con la ley de Ohm y tiene que ver con respecto al transporte de la línea eléctrica. Ahora, si vamos acá a la ecuación anterior, pide que con la intensidad de corriente transformándola de esta manera la ecuación de distribución de potencia. Esto es de potencia. Esto es un tema ya más teórico con aplicación de fórmula, no me interesa a mí porque no lo voy a preguntar. Se me puso esa fórmula, no es relevante. Más la parte que conozca un poco la parte teórica, que eso sí es relevante. Ya tiene ahí la referencia de la fórmula, por supuesto que sí, pero no la voy a preguntar, no vamos a practicar con eso. Ya, vamos más a otra cosa. Ya. La frecuencia, corriente alterna, ya sabemos, entonces este hecho se repite periódicamente a razón de 50 veces cada segundo. Significa que es la cantidad de veces que se cumple el ciclo, esa es la frecuencia, ¿no? Entonces, 50 veces cada segundo se repite el ciclo, o sea, completa 360 grados. ¿Ya? Ahora,
vemos que se mide en hercios, ¿cierto? La frecuencia son los hercios o ciclos por segundo. A ver. Con respecto al periodo, vemos que el periodo en el fondo es la magnitud inversa a la frecuencia, ¿cierto? Y el periodo tiene que ver con el tiempo que invierte la espira en dar una vuelta. Cuando se habla de la espira, en el fondo es del reinado, ¿cierto? Del motor. El tiempo que invierte en dar una vuelta, y ese es un periodo, ¿cierto? Y en el fondo es 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ahora, la unidad de tiempo, la unidad del periodo es el segundo. Y los periodos se miden en segundos, la frecuencia en hercios. Con respecto a la velocidad angular, ya la vimos, ¿cierto? Ya tenemos un concepto más acabado de cómo es la velocidad angular, ¿cierto? Que aquí, para este caso, la velocidad angular es 2pi sobre t. Hay dos formas de interpretarlo. 2pi sobre t. ¿Por qué 2pi sobre t? Porque si ahí me sale 2pi por f, ¿no? Aquí me habla que la velocidad angular es 2pi f, y aquí me dice 2pi sobre t. Porque dijimos anteriormente que el periodo era inverso al... Bien, exactamente. Entonces, la explicación está simplemente en la forma, no hay más. Entonces, esto quiere decir que la frecuencia, ¿cierto? Omega es igual a 2pi, pero f me dice que es 1 sobre t. Entonces, si esto es f, entonces sería lo mismo que por 1 sobre t. Si es lo mismo lo que está ahí, entonces específicamente aquí lo interpreto. Entonces, omega es igual a 2pi por 1 sobre t. Y como esto es una multiplicación, ¿qué va a pasar? Queda 2pi sobre t. Porque 1 por pi por 2 es 2pi. 2pi por 1 es 2pi. Entonces, ahí está. Entonces mi velocidad es esta y esta es lo mismo que esto. Bien. Vemos cómo se complementa, cómo se forma la señal. Si se dieron cuenta, ahí es cuando se produce una tensión. Ahí es cuando no hay tensión acá en este estado. Sigue girando y va bajando y va a ir la otra onda, y es cuando baje al otro lado se va a generar la otra señal. El otro semiciclo. Aquí tengo un semiciclo y aquí tengo otro semiciclo. Entonces, vamos pasando. Entonces hablamos de los famosos semiciclos. Aquí va dando la explicación de todo esto. En realidad es una explicación que es más teórico, ¿cierto? ¿Qué pasa con el semiciclo? Dice que cuando la espira permanece paralela a las cargas del imán, ¿cierto? El flujo es máximo y la FEM, por tanto, entonces la tensión en la intensidad son nulas. Ahí es cuando tengo en paralelo, son nulas, no hay tensión, no sale. Entonces, por lo tanto, si no hay tensión, no hay corriente. Al dar el primer cuarto de vuelta, el flujo es mínimo y la FEM, el flujo es mínimo y la FEM, la tensión e intensidad son máximas. Ahora, en el segundo cuarto, en el cuarto de vuelta, vuelven a descender hasta cero los valores de FEM, tensión e intensidad. Entonces estaba hablando de esta explicación. Ahora, en el semiciclo negativo, el tercer cuarto de la FEM, y por tanto la tensión cambia de signo y la corriente cambia de sentido. O sea, las cargas que supongamos se movían hacia la derecha, lo harían ahora hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque cambié el orden. Entonces, obviamente, estaba arriba positivo, después cambio, estoy abajo positivo, entonces va a cambiar el sentido. No voy a un lado, ahora voy a ir para el otro. Entonces, al completarse la vuelta con el último cuarto, disminuyen de nuevo hasta anularse los valores de la fuerza electromagnética. Ahora, los valores instantáneos, máximos y eficaces de tensión e intensidad son estos que están aquí. Entonces, en cualquier instante, cualquiera, el voltaje es igual al voltaje inicial, el voltaje máximo,
por el seno, perdón, el voltaje máximo por el seno de omega t. Para la corriente es exactamente lo mismo. Pero para los valores máximos, cuando el seno de omega t es igual a 1, queda todo igual. Entonces, cuando este seno de omega t es igual a 1 de 1, entonces va a quedar exactamente lo mismo. Por razones obvias, ¿cierto? Porque si esto se hace 1, ¿cierto? Entonces 1 por B0 es B0. 1 por I0 es I0. Entonces va a ser lo mismo. Valores máximos van a ser iguales a los valores medios. Ahora, los valores eficaces correspondientes al 70% del valor máximo, aquí está. Entonces, por lo tanto, el valor eficaz, B sub E, es igual a B sub 0 sobre raíz de 2. Eso es raíz de 2. Para la corriente es exactamente lo mismo, es I0 sobre la raíz de 2. Porque raíz de 2 es 1.43. Bien. Entonces ahora, avancemos por lo más. Ahora, con la ley de Ohm en corriente alterna, nos vamos a encontrar con este tipo de cosillas. En corriente continua solo había un valor, voltaje e intensidad, ¿cierto? Ahí no varía. Las constantes ambos, entonces por lo tanto en corriente alterna al aplicar la ley de Ohm lo haremos con los valores máximos de voltaje e intensidad o bien con los valores eficaces. Ahí empleamos dos tipos de valores en corriente alterna. Para aplicar la ley de Ohm aplicamos valores máximos o valores eficaces. Ahora, para el valor eficaz aquí se ve que la intensidad para obtener el voltaje eficaz es la intensidad eficaz por la impedancia. O bien, si es el voltaje máximo, es intensidad máxima por la impedancia igual. Ahora, con respecto a la impedancia, obviamente que me da una fórmula, ¿cierto? Y esta fórmula es la raíz cuadrada de lo que está planteado ahí. Las dos reactancias tengo acá. Tengo la reactancia de tipo inductiva y la reactancia de tipo capacitiva y ambas se restan. Eso que está aquí es exactamente lo mismo. Ahora, por razones obvias, ¿cierto? La reactancia inductiva, ¿cómo se ve? Como omega por L. Pero también lo puedo demostrar de esta forma. 2pi Fl. Esa es mi reactancia inductiva, es exactamente la misma que está arriba. En cuanto a la reactancia capacitiva, me dice que es 1 sobre omega C, pero también es 1 sobre 2 pi por F por C. Ahí está. Pero este es por C a la menos 6. No olvidar que está a la menos 6. Bien, la impedancia de alguna forma se trata de la combinación de la resistencia, reactancia y reactancia debida a todos los componentes del circuito. Hablamos de resistencia ómnica, RL debida a la bobina, inductancia o reactancia inductiva, RC debido al condensador, capacitancia o reactancia capacitiva. Ahí está la explicación. Bueno, con respecto a las características de la corriente alterna, que vamos a poder graficarlas de una mejor manera, de una mejor forma, me dice que las funciones de seno y coseno son funciones periódicas.
pero la función coseno es la función seno desfasada hacia la izquierda un cuarto de siglo. ¿Cómo es eso? Entonces, me dice que el coseno de omega t es igual al seno de omega t más pi medios. ¿Cuánto vale pi medio en grado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué 90? Porque los pi... Porque simplemente porque 2pi vale eso. Está bien. Pero no era perceptible si me decía un cuarto de siglo. Era el cuadrante, ¿no? El primer cuadrante. Entonces el primer cuadrante sí es un ángulo recto. 90. Perfecto. Porque efectivamente esto vale 0. Esto vale pi. Pero esto vale 0 y 2 pi. Esto 0 a 180. Esto vale 180. Esto vale 90. Esto vale 270. Entonces, por lo tanto, este vale 0 y 2 pi. Pero este vale 0 y este si vale 0 va aquí a llegar a pi. Pero esta es la mitad entre este y este. Entonces, si es la mitad, entonces este es pi medio. ¿Y este qué pi sería? Un medio de pi. Un medio de pi. No, pues si se va sumando. Si este vale pi y este vale 2 pi. Sería pi medio. Pi más o medio. Serían 3 medios de cuarto de pi. 3 medios de pi. 3 medios de pi. Sí, pues eso es. Entonces, este sería 2 pi. Entonces, ahora. Bien, entonces habiendo dicho esto, entonces me tiraba que hablábamos de pi medio. Ahora, si se fijan acá, aquí me da el eje de la y con el seno de x, ¿cierto? Y el y con el seno del x y el y con el coseno del x. Entonces, analicemos bien lo que dice acá. La función coseno es la función seno, pero desfasada hacia la izquierda. Entonces, ¿a dónde está la izquierda? Hacia acá, ¿no? Hacia acá. Entonces, desfasada hacia la izquierda un cuarto de siglo, o sea, 90 grados. Y ahí me da la igualdad. Entonces, el coseno de ese periodo, de esa velocidad angular, es igual o es lo mismo que decir seno de omega t pi más pi medio, o sea, 90 grados. Ahora, si se fija bien acá, el periodo, ¿cuál sería el periodo? 2pi sobre la velocidad angular. Y es lo mismo que decir 1 sobre la frecuencia. Y entonces la frecuencia, ¿cuál sería? Omega sobre 2pi, es la inversa. No se olviden, la inversa. Si esto es 1 y esto es f, f es la frecuencia. Y esto, 2pi, está dado en radianes. Los radianes. O sea, en el fondo, si son 2pi, ¿qué representa eso entonces? ¿Un grado? 360. Si se representa 360, ¿a qué se refiere entonces? ¿A qué hace alusión? Un ciclo completo. A un siglo, por eso es 1. Por eso se transforma en 1. Esto que está aquí se transforma en 1 porque esto representa Un ciclo. un ciclo. Y esto representa la frecuencia. Entonces, el periodo es 2pi sobre omega. Ahora, con respecto a la frecuencia, como habíamos dicho, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, entonces la frecuencia es igual a 1 sobre t.
Entonces, exactamente lo mismo. Aquí. Si aquí estaba 2pi, entonces aquí también se representa, perdón, si aquí estaba la frecuencia, entonces esto es 1 sobre 2pi. Y 2pi pasa abajo. Bien. Avancemos. Ya. Dice, las características de la corriente alterna, vamos viendo que la más importante de las corrientes alternas periódicas es la llamada onda sinusoidal, ¿cierto? O la senoidal, porque es la única capaz de pasar a través de resistencias, bobinas y condensadores sin lograr deformarse. Entonces, por eso se utiliza la onda senoidal para la transmisión de la energía eléctrica. Ahora, puede demostrarse que cualquier otra forma de onda se puede construir a partir de una suma de ondas sinusoidales de determinada frecuencia. Se llama sinusoidal porque sigue la forma de la función matemática seno. Viene de la senoide. Entonces, esta función es donde V es el valor instantáneo, ¿cierto? Voltaje de la tensión, ese voltaje. Ese valor instantáneo de la tensión, es decir, el valor de en un determinado instante de tiempo. Con respecto a la intensidad, es el valor instantáneo de la corriente, que también tiene la misma explicación. V mayúscula sería el valor pico de la tensión, llamado también amplitud, ¿cierto? Es el valor máximo. La intensidad es exactamente lo mismo. El omega es la constante propia de la corriente y que está relacionada con la frecuencia, y el tiempo es expresado en segundos. Entonces, por lo tanto, los parámetros que caracterizan a la señal de corriente alterna son la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. Entonces, amplitud sería esta que está acá adelante, la frecuencia sería el omega y el ángulo sería la fase inicial. Ya, aquí vemos la variación de amplitud. Hablamos que con respecto a la función seno, mira las variables que tengo ahí. 3 voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 1, voltaje normal y voltaje 2. Entonces, el voltaje 1, ¿cuál sería? Es menor que el voltaje normal. Y el voltaje normal es menor que el voltaje 2. Por lo tanto, el voltaje 1 sería este. Voltaje 2 sería el rojo. Perdón, el voltaje nominal sería voltaje nominal, sin eso. Y el voltaje verde sería el voltaje 2. Ahora, con respecto a las variaciones de la frecuencia, fíjense aquí. Omega 1 menor que omega. Y aquí hay más frecuencia que acá, ¿cierto? Ya. Y aquí, peor, mucha más frecuencia que de arriba y que de acá arriba. Y el voltaje, y la velocidad angular 2 es mayor que la normal o que la nominal. Con respecto a la variación de fase inicial, esto, la tenemos en fase 1, fase 0 y ángulo, este es ángulo 2 menor que el ángulo 1. Ahora, ventajas de la señal alterna frente a la corriente continua, la alterna presenta las siguientes ventajas. Y ahí vemos que se genera con alternadores sin grandes dificultades, ¿cierto? Ahí tengo tengo un equipo, una máquina que genera energía. Lo otro, dice que los generadores alternadores son más eficaces y sencillos que los de corriente continua, que son las famosas dínamos. La tecnología necesaria para el transporte de energía a grandes distancias es mucho más económica y
su elevación y reducción necesarias para reducir la pérdida de energía se realiza con alto rendimiento y bajo costo mediante los transformadores. Esta es una de las características. Y aquí vemos cómo está funcionando de manera vectorial y cómo se van comportando las señales. ¿Claro? Disculpe, ¿cómo funcionaría el esquema del dínamo ahí? ¿Cuándo se va a hacer? No le pregunto porque un dínamo yo lo veo similar a un motor. Sí. Yo creo que la Dinamo ya efectivamente está obsoleta. Y en realidad como para generación a un nivel industrial no va, ya no está. Ahora, ¿dónde veo una Dinamo? Que sí existen todavía y se ocupan y se venden equipos. Una Dinamo. En la bicicleta. En la bicicleta, por ahí está. Pero la estructura del dínamo, tamborcito de la luz. ¿cómo es la diferencia de la estructura del dínamo respecto del motor? Ah, lo combinado. Lo combinado. Sí, lo combinado. Lo combinado y otra cosa más, estructuralmente también. Tiene un rotor y tiene un estator igual, pero su rotor tiene otra conformación. No se olvide que la Dinamo tiene positivo y negativo, ¿no? Fíjese acá y cuando va cayendo la señal, como cuando va poniéndose en el medio, queda en cero. Los efectos producidos por la corriente alterna. Efectos caloríficos y lo mismo, ¿cierto? Yo a ustedes les dije que habían tres efectos que se producen paso a la corriente, pero los dos más utilizados son uno, el efecto calorífico y la otra, el efecto magnético, ¿cierto? Calor porque siempre que esté en presencia de una corriente va a haber una temperatura. Pero con respecto al efecto magnético, siempre que hay un campo dando vuelta, pues está en presencia de un campo magnético. Obviamente, no tomo mucho curso de esas cosas, yo tampoco, porque ahí el campo magnético también dice que es también alternativo, o sea, cuando se genera el campo y la fuerza de Cromatín es la que va alternando entre un polo y otro, ¿cierto? Me va dando esa señal, ¿cierto? Me va entregando la señal entre positivo y negativo, pero va dependiendo de los ciclos, ¿cierto? Entonces creo que en la mitad del ciclo me va a cambiar, o sea, en la mitad del giro va a pasar al otro lado y después luego cuando complete el giro va a volver a hacer la otra señal. Ahora, ¿eso lo podemos ver en un osciloscopio? Sí, por supuesto, en un osciloscopio podemos verlo. El valor instantáneo de una corriente alterna o una tensión alterna es el valor de I o U y que toma la intensidad de la corriente o la tensión en un instante. El valor máximo de una corriente o una tensión toma la intensidad correcta, la tensión de una alternancia que se llama amplitud. Ahora, el valor medio de una corriente alterna senoidal dice que de una intensidad de corriente alterna que transporta la misma carga en el mismo tiempo que una corriente continua de igual intensidad. El valor medio de la intensidad de corriente alterna senoidal en función del valor máximo. Y aquí me da esta fórmula. Y el valor medio de la tensión alternacional está dada por el Bm es igual a 2 veces el max sobre pi. Con respecto al valor de eficacia de una corriente alternacional, también vemos que el I es igual a I max sobre raíz de 2 y M va a dar una constante de 0,707. Paremos un poquito, chicos, ¿quieren? Para que se vayan un poquito por la lateral. Vamos a hacer un cafecito. Nos queda hasta la 8 p.m. 45. Ah,
Sí. Yo pensé que estaba más tarde, no, 9:30. El viernes no puedo estar aquí. Sí, pues me confundí. ¿Dónde la vamos ahora? La sola voy ahora, no la tiro. Sí, la voy, sí, va a ser, pero voy a ver. ¿Y quiero entrar? Para subir la guía para... Sí. Vamos, este sábado terminamos Ah, yo lo digo, weón. Este sábado terminamos El día 11 y la otra prueba va a ser el 18. 18 la prueba. Y la tercera. ¿Y la primera? La segunda. La segunda de... 11 del 10 del 25 y la Segunda. tercera es 18 del 10 del 25. Esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces, ojo, la segunda unidad del módulo van a encontrar toda la materia, la voy a subir ahora. Voy a subir ahora la Ahora va a subir lo que va a la ¿Sobre la tercera? ¿Ah? lo que va a ir lo que va a entrar a la prueba de noche.